nos ha proporcionado algunas semillas que realmente que en estos momentos está germinando. No sé si podemos aprovechar de esta oportunidad y abrir una sesión breve de preguntas al público, porque por lo general en las conferencias magistrales no se abre un debate al público. No sé usted si nos da su consentimiento. Claro, sí. Sí. Entonces tenemos una sesión abierta al público y tenemos la doctora Enedina Ortega. Un gusto oírte como siempre. Yo tengo dos preguntas. A mí me llama la atención porque en los resultados de tu trabajo muestras una maravilla en términos que inclusive cuestionan la brecha digital. Es decir, los resultados muestran que las comunidades indígenas ya tienen manejo de todas estas competencias y tecnologías de la información dentro de sus propias comunidades. ¿No pensaste, o a lo mejor si ya lo tienes ahí, me gustaría mucho que lo compartieras, que esos datos tuyos contribuyen a romper con ese concepto ya, vamos a decir, tan manejado, manoseado de la brecha digital y no está incluyendo ya una nueva reconceptualización en términos de las brechas y dejar de siempre pensar en nosotros como víctimas del uso de la tecnología cuando nos están enseñando que sí? ¿Y qué tipo de competencias nos podrían ellos enseñar? Esa es una pregunta, porque se me hicieron muy interesantes tus datos. Y la segunda es, ¿por qué pensar que nosotros tenemos que llevar el método científico a las prácticas indígenas, cuando los paradigmas de acercarse a la naturaleza y sistematizarlas trabajan con otros paradigmas? ¿No entra allí un poco el debate de que el método científico occidental es el único que existe para contribuir al conocimiento? Esas serían mis dos preguntas. Sí, la maestra Robalo, porque la doctora va a contestar todas las preguntas en bloque. Bueno, pues una felicitación, me encantó, y actualmente estoy trabajando en asignar encabezamientos de materia tan clásicos en los bibliotecarios para las tesis de posgrado de la UNAM. Y entonces realmente uno, ¿por qué tiene que estar juzgando o clasificando lo que hacen nuestros paisanos, nosotros que somos indígenas, pensando de otra forma? Si ellos se llaman a sí mismos, esa cosmogonía, esa cosmología, esa idea del sí mismo, esa otredad en ellos con los demás, porque uno los tiene que estar clasificando con sistemas que ni siquiera están tan científicos, y ellos a sí mismos se llaman de una manera y nosotros los tenemos que decirles de otra, porque además están traduciendo. Entonces, en la parte de la antropología, el obtener información ahora se ha facilitado mucho en todas esas páginas, a través de Google, tan académico. Encontramos mucho más información, y ellos mismos describiéndose, ellos mismos diciendo, soy ñañú, pero soy otro. Sí, pero tú eres ñañú, hablas otro dialecto que a lo mejor, u otra lengua que a lo mejor está puesta dentro de otra clasificación. O en el caso de los teotihuacanos, no marcan clásico, preclásico los norteamericanos. Y entonces, ¿cómo les decimos a los de Teotihuacán? Teotihuacanos a los que viven ahora, o según los periodos. Entonces es de veras tan difícil que nos estén haciendo la historia en otro lugar y que después nosotros nos vayamos por unos rieles del pensamiento tratando de aplicarlo a fuerza en un lugar en donde realmente no está. Entonces yo creo que todo eso que nos ha explicado convendría mucho sistematizarlo
y enriquecerlo. Y entonces nosotros decimos, ¿por qué el Instituto de Investigaciones Antropológicas pues casi no tiene libros clasificados en Libro UNAM? Pues no les encuentran la clasificación. Bueno, igual a los de Derecho, ¿no? Pero sobre todo los de Antropología. Es un comentario, pregunta y... ¿Otro comentario o pregunta para ya? Sí, joven. Bueno, primero que nada me parece muy interesante la perspectiva que maneja y me despierta varias dudas, pero ahorita lo que me gustaría comentar y ver si puede ahondar un poco más es en cuanto a las estrategias, es decir, cómo insertar políticas de información tocante a un tema como lo es el Internet, que sin lugar a dudas es una conquista occidentalizada más, porque no surge a partir de su cosmovisión. Cómo insertar las políticas de información respetando los usos y costumbres y respetando también si es decisión de los pueblos indígenas tener políticas de información, porque ese es un problema inicial que yo veo. Al final de cuentas pareciera que redunda una vez más en insertar una teoría salida desde la academia a los pueblos indígenas y no una teoría o un conocimiento surgido de los propios pueblos indígenas y su interacción con las sociedades interconectadas vía internet, que eso es otra cosa. Es decir, no necesariamente que uno les lleve el internet los hace que ellos se integren, como usted mismo lo dejó claro, ¿no? Se han integrado por sí mismos a través de su interacción. Entonces, nada más si nos pudieran dar un poco más en la estrategia y el respeto a sus usos y costumbres. Gracias. Muy bien, bueno, respecto a lo que señala Nerina, yo creo que más que nada se tratan de dos estructuras de pensamiento, y lo que están haciendo ya muchas escuelas y muchos grupos no oficiales que trabajan con indígenas es ver cómo pueden rescatar esas estructuras de pensamiento, porque allí va a insertar la información y el tratamiento de la información. Entonces, pues esta cuestión de las competencias, por ejemplo, y la brecha digital que tú mencionabas, se vuelven un poco complejas, porque la competencia la entiende el gobierno desde un programa de estudios con una fecha que es una habilidad, porque las competencias son a larguísimo plazo, ¿no? Y esa era un poco nuestra batalla con ellas, ¿no? Y por otro lado también detectábamos que había ciertos procesos en los que se llegaba con ciertas comunidades a la culturación, porque se les presentaba la computadora con una fascinación. Me acuerdo que una chica escribió una vez en uno de los foros que si ya no les iban a prestar las computadoras, aunque sea ella iba a ser una de papel, porque se había quedado tan fascinada que quería una, ¿no? Y ese es otro problema que hay, que vas, les pones un programa, les abres la ventana y después el programa se acaba y se acabó. Y ya no hay continuidad. Entonces, ahí vemos, por eso todas estas estrategias gubernamentales son como con mucha coartada, ¿no? Porque no hay continuidad, no hay realmente una formación continua, ascendente. Los programas de capacitación, por lo general en computación, son de 2 a 3 al año mínimo, para estar actualizado en softwares y cuando tienes buena conectividad. Imagínate que llegas a una comunidad, les abres el mundo, porque además en muchos de estos videos, algo que nosotros nos contraponíamos mucho, es que se les presentaran imágenes del MIT, de los grandes laboratorios de investigación del IPN. Les decíamos, es que no va por ahí. Había una materia que era como hacer robots a niños de comunidad, y les dije que ellos lo que necesitan hacer es ir y clasificar su fauna, su flora, a través de un Excel, a través de Paint, intercambiar fotografías e ir creando archivos. Pero a ellos, ¿para qué les sirve ver un laboratorio del MIT? Digo, había cosas muy absurdas en el programa, que es donde tú ves que ahí está el recurso, pero no hay un estudio a fondo, ¿no? Y sobre esta cuestión de la ciencia, yo creo que son dos ciencias, porque yo sí considero que el indígena tiene un pensamiento científico totalmente diferente al occidental. Para empezar, no es lucrativo.